¿Sí? ¿Dudas que tengan de la materia hasta el momento? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, partimos donde nos habíamos quedado la clase anterior, que era en la valorización de los bonos. Entonces, pensemos el ejemplo quizás más simple que un bono perpetuo. Entonces, en septiembre de 2010, la petrolera estatal mexicana Pemex emitió un bono perpetuo por un valor carátula de 750 millones de dólares a una tasa de interés simple de 6,625% anual con pago de cupones trimestrales. Consideremos que el título, aunque realmente se colocó esa misma tasa, podría haberse colocado al 1,25% y al 2% efectiva trimestral. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el título en cada caso? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para valorizar el bono? ¿Cuál es el paso 1 de cualquier cosa en este curso? Sacar el valor presente. ¿Está la tasa? Ajustar la tasa. Primero, porque no sé qué traer a valor presente, ojo. Fíjense. Para entender bien cuál es el problema que tenemos aquí. Como es un bono perpetuo, ¿qué es lo que promete pagar? Intereses. Solo intereses, ya. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. De por vida, listo. Forever and ever. ¿Se entiende? Entonces nunca te va a devolver el capital. Entonces, ¿cuántos intereses promete pagar? Ese 6,625. Eso, Anual. porque fíjense que para calcular el valor presente nosotros tendríamos que decir el cupón partido por la tasa, ¿sí? O el flujo de caja partido por la tasa. Pero esto es anual y los pagos de cupones son trimestrales. Entonces, como en cualquier cosa de este curso, lo primero que hay que hacer es convertir la tasa. Entonces, ¿cómo convierto la tasa? Dividiéndola en 4. Eso, perfecto. 6,625% partido en 4 trimestres. Esto te va a dar la tasa efectiva trimestral, ¿ya? De cupón además, por si acaso. 6,625 dividido 4. Listo. Entonces tenemos que aquí la tasa de interés va a ser 1,65625%. Paso 1, listo. Tenemos la tasa. ¿Qué hacemos en el paso 2? Profe, una pregunta. Ajá. Cuando lleguemos a la tasa es lo mismo, como si ocupáramos la fórmula 1 más la tasa elevado a todo eso. No. ¿Y por qué ahora no ocupamos la fórmula? Es que yo hubiera ocupado la fórmula, como que no sé. ¿Quién me Entendí. puede decir por qué no ocupamos la fórmula? Porque es una tasa simple. Eso. Lo que Ah, tú ya. sugieres es para la tasa efectiva. ¿Quién me llama? Chao. Es para la tasa efectiva. Entonces, cuando tú tienes de una efectiva a otra efectiva, eso implica que está compuesta. Entonces la hago exponencial o la hago 1 sobre la raíz, digamos. Pero si es simple, literalmente es más simple. Entonces, realmente si estamos ocupando la fórmula, solamente que como está simple es más fácil de hacer el cálculo. No es que estemos cambiando la fórmula. Ya, gracias. Ya. Segundo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar las cuotas. Eso, calcular el cupón, la cuota, el flujo de caja, como quieran llamar. Calcular el cupón. Paso 2, entonces. Listo. ¿Cómo calculo el cupón, entonces? Multiplico la tasa por el valor carátula. Eso es. Listo, entonces el cupón va a ser 7,50, que es lo que quería conseguir la empresa, y como solamente es de puros intereses, lo multiplico por el 6,
6 fracción, digo. Y eso me va a dar, esto dividido por 100, por 750, te va a dar 12.421.875. ¿Sí? Si alguien se pierde, me detiene. Tercero, entonces, ¿qué hago? Traerlo a valor presente. Listo. Traerlo a valor presente. Fíjense que por eso es que es súper importante matemáticas financieras, porque todo es valor presente, las acciones, los bonos, los leasing, todo es las propiedades de inversión con seguridad, etc. Entonces, por eso fíjense que aquí estamos tratando de hablar ya como de la derivada triple. Hoy hay que hacer una tabla de desarrollo con el método del valor razonable, que hay que recalcular la tasa. Si yo no sé convertir una tasa simple o una efectiva, o no sé hacer una tabla de desarrollo, o no sé identificar si me toca calcular el valor presente o el valor futuro, en el fondo es como tratar de hacer una integral triple pero no entender los límites. Es muy complejo. Entonces, por eso que yo he dicho las últimas 8 clases, por favor, vuelvan hacia atrás y hagan todos los ejercicios de matemáticas financieras, porque cualquier vacío ahí va a ser exponencialmente más complejo. Entonces vean todos los videos, vayan a todas las tutorías, hagan todo lo que necesitan, porque si no va a ser imposible abordar si hay que ejercer la opción o no del leasing, si ocupa el costo amortizado, el valor razonable, pero no sé el valor presente, es difícil avanzar ahí. Entonces, traerlo a valor presente, ya, pues entonces fíjense que en este caso se va a dar la situación A, digamos, y la situación B. ¿Por qué? Porque te dicen que podrían haber 2 tasas. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, si la tasa de mercado es de 1,25 y la empresa ofrece 1,65, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Sobre. Sobre la par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de mercado es menor a la tasa cupón. ¿Y eso qué implica? Si baja la tasa, ¿qué aumenta? Si baja la tasa, ¿qué aumenta? El valor presente. Eso es, perfecto. Un punto breve. Entonces, tú vas a tener que si la tasa es más baja, el bono está sobre la par, o sea, le pagaron más de 750 millones. Si la tasa es de 2%, entonces, ¿cómo está el bono? Bajo la par. Bajo la par, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a estar diciendo nosotros? Nosotros vamos a decir, mira, a veces en acciones sobre todo se ocupa el concepto de sexy stocks y ugly stocks. Tú estás vendiendo un producto financiero, tú quieres atraer a los inversionistas a tu empresa. Entonces, si tú ofreces una buena tasa, eso es sexy. Si la tasa es súper alta comparado con lo que el mercado quiere, y acuérdense lo que decíamos el martes, uno siempre está mirando la alternativa, por eso es el costo alternativo del capital o el costo de oportunidad. Porque tú dices, oye, si yo voy a buscar un bono igual al de Pemex, que sea perpetuo, que pague cupones trimestrales y del mismo riesgo, la clasificación de riesgo que tenga Pemex, entonces pagarían 2%. Si Pemex me ofrece 1,5 es malo, pero si al lado pagan 0,8 y tú ofreces 1,5 es sexy. Entonces, si te gusta, esto tienen que pensarlo igual que cualquier cosa, que comprar ropa. Si la ropa te queda perfecta, ¿estás dispuesto a pagar más o menos? Más. Más. Eso es lo lógico. Aquí es lo mismo para los bonos. Oye, si la empresa hace un bono que es muy atractivo para los inversionistas, porque paga trimestrales y eso es lo que le gusta, no es anual. Ya justo la chunté. Oye, porque está asociado al desempeño del oro, por ejemplo, Barrick Gold que hacía unos bonos asociados al oro. Ya me gusta. Oye, porque paga para siempre. Justo eso es lo que está buscando. A otro inversionista no le gustará, pero cuando encuentro como ese nicho, es lo que en finanzas se llama hábitat preferido, que hay alguien que le gusta mucho, tiende a pagar más. Y como paga más en valor presente, entonces, ¿qué baja para el emisor del bono?
Por un punto premio. Si a mí me pagan La- más por el bono, ¿qué baja? ¿El riesgo? Sí, no. La rentabilidad. Eso, la rentabilidad. ¿Y la rentabilidad qué es para la empresa? Esa es la respuesta que espero. ¿Qué es lo que va a bajar para la compañía? ¿La cuota? No. La ¿La cuota es cuenta la por misma. pagar? No, Valor presente. no. No me digan conceptos random. Lo voy a decir de nuevo. Tú armaste un bono súper atractivo, que lo que hicieron todos los fondos mutuos, los fondos de pensiones, etc. Muy atractivo, es un bono sexy. Como todos lo que hicieron, lo compraron más caro. Como te pagaron más, ¿qué es lo que baja para la empresa? Como te pagaron más, ¿qué es lo que baja para la empresa? Por 2 puntos premio. Los pasivos. No sé. No, porque ojo, te pagaron más. Como entró más caja, aumenta el pasivo. Pero se acerca. Es lo que genera el pasivo. ¿Podría ser los intereses? Eso es, 2 puntos premios, Jaime. Eso es. La empresa quiere armarlo muy bien para financiarse al mínimo costo posible. Ustedes no quieren ser enjoy y estar amarrado a un bono que le cobra 10,5% en dólares y que el tipo de cambio se encarece 40%, entonces lo tienen en la situación que está actualmente. Ustedes quieren, ojalá, estar al límite de las tasas casi cero, entonces endeudarse para siempre a una tasa de 1%. Oh, excelente. ¿Se entiende? Por eso que se habla de la era del dinero fácil. Easy money era significa que las tasas son tan mugrosamente bajas que hay gente que puede quedar endeudada para siempre. O sea, lo único que te asegura es que nunca te va a devolver el capital, te va a pagar intereses forever and ever a tasas ridículamente bajas. Eso es lo que quiere hacer la empresa. Porque para la empresa es un costo financiero. El que compra el bono, entonces, ¿quiere comprar barato o quiere comprar caro? ¿Barato? Barato, porque si es más barato el bono que compra, ¿qué va a pasar con la rentabilidad que recibe? ¿Es mayor? Es mayor, un punto premio, Florencia. Eso es la idea. ¿Entiendes? Si quieren, simplifíquenlo a algo que sea más evidente para ustedes, el arriendo de una casa. Oye, yo arriendo la casa, en el sector se arrienda a 500 lucas mensuales. Bueno, si tú compraste la casa por 100 millones, la rentabilidad es de 0,5% mensual. Si tú compraste la casa por 50 millones, entonces la rentabilidad es de 1% mensual. Nada más que eso, no queremos decir nada más sofisticado. Bueno, entonces ahí está la magia de la negociación. Pues si la pudiste comprar barato, es más rentable tu inversión. Si la pudiste comprar caro, es menos rentable tu inversión. ¿Entiendes? Y esa es la esencia del valor del dinero en el tiempo. Entonces se va a dar esa serie de situaciones en la que si el mercado te cobra menos de lo que tú ofreciste, están dispuestos a pagar más. Si el mercado te cobra más de lo que tú ofreciste, están dispuestos a pagar menos. ¿Se entiende? Entonces ahí, perpetuidad. El cupón partido la tasa, te pagan 9,93, que es la situación a que decíamos que queda sobre la par, y si te cobran 2, entonces te pagan 6,21, que te queda con el, digamos, bajo la par. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón podría quedar el bono sobre la par o bajo la par? Porque cambia el mercado. Eso, el mercado cambia. Imagínense que esto es Pemex, ¿no? Hoy el precio del petróleo subió, pues entonces ahora el bono se ve mucho mejor, le cobro menos. Pues antes el precio bajó, el bono se ve más malo. O subió la inflación. O nadie quiere ir a bonos, porque las acciones van subiendo como locos. ¿Para qué voy a ir a bonos? Tenéis que ofrecerme más para estar en bonos, porque es mejor la alternativa. O el país bajó la tasa
del Banco Central, no sé, puede haber una serie de factores macroeconómicos y micros también de la empresa que hagan que la tasa cambie. Pues entonces lo que va a pasar generalmente es que el bono no se coloque a la par, se va a colocar sobre la par o bajo la par. Obviamente por eso la empresa contrata un banco asesor muy bueno, porque dice, oye, no me sirve que me paguen 5.000 millones de dólares ni que me paguen 10. Ojalá sea 752, ojalá sea 746, cercano a. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno va a decir esencialmente es, mira, ¿ustedes preferirían recibir 993 o 621? Piénsenlo, porque no es tan directa la respuesta. Piensen la razón de por qué la empresa emite un bono, que nosotros lo dijimos en la clase 1, antes de irnos a la pausa. ¿Prefieren 993 millones de dólares o 621? 993, ¿Por qué? porque estoy tratando de financiar el proyecto. Eso. ¿Y cuánto va a costar tu proyecto? Los 750 millones. ¿Y entonces por qué quieres 993? Por lo menos con los 600 no me alcanzaría. Ah, ya. Bueno, pero fíjense que uno siempre dice, no, es que con 621 no puedo hacer el proyecto, o los accionistas se van a tener que poner con 130 de vuelta. Entonces como que uno dice, sí, ese es el caso muy malo. Está bien, pero si yo pido 750 y me dan 993, me quedan 243 millones que sobran y cuestan 1,25% de interés por trimestre. Entonces no es gratis, pues si tú lo vas a dejar botado, la caja te va a dar 0 y al otro lado te va a cobrar 1,25, voy a tener recursos ociosos y eso es caro por el valor del dinero en el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, generalmente se da eso, lo que decía Bárbara, que uno cree que es mejor tener más plata, pero la empresa no quiere eso. La empresa ojalá lo coloque a la par. Por eso que invierte plata en un banco que haga la lectura de mercado, que diga a quién se lo voy a vender, para que ojalá sea lo más cercano a 750. No quedar muy pasado, porque lo que uno dice, pero si tengo 200 más invierto en otra cosa. ¿En qué? No es que tengo otro proyecto, no funciona así la vida. Miren, ustedes traten de ir al banco y decirle, oye, préstame plata para comprar una casa. ¿Qué casa? No, después te cuento. Ningún banco te va a prestar plata así. Cuando ustedes, si alguien tiene algún emprendimiento, les será más obvio. Si van a pedir plata al banco, ¿qué hay que demostrarle? ¿Qué creen ustedes que hay que demostrar? ¿Que podemos pagarles? Perdón, la Antonia primero. Si tiene algún flujo de caja. Eso, flujo de caja, eso es lo que manda. Y si no tengo cómo demostrarle los flujos, que esta cuestión va para arriba, pero tenemos 6 meses de historia, ¿qué tengo que dejar en garantía para que el banco me preste plata? ¿Que vamos a seguir funcionando? Sí, pues, pero eso es una promesa que se la lleva el viento, pues el banco necesita algo más duro. ¿Los activos de la empresa? Eso, garantías reales, no intangibles, marcas, chao, son una basura para el banco. ¿Tiene auto? Sí, pase. ¿Tiene casa? Pase. ¿Tiene maquinaria? Pase. ¿Tiene inventarios? Pase. ¿Tiene factura? Ya pase también. Agarro todo lo que tenga. Por si acaso. ¿Se entiende? Entonces, aquí es la misma lógica. Oye, tú primero decides en qué vas a invertir y después sales a financiar el proyecto. Así es como funciona la lógica del negocio. No es que digo, oye, préstenme plata, después les cuento. Oye, ¿qué pasa si se roba la plata? Si la empresa la invierte en cualquier basura. Yo tengo que ver cuánto es el riesgo. Si tú me dices préstame plata para cualquier cosa, no sé cuál es el riesgo al principio, no sé qué tasa cobrarte. Por eso que decíamos, cuando la empresa decide decir, oye, esto es para fines corporativos, es una forma camuflada de decirte que tengo la embarrada. Entonces, como no sé, el no sé es riesgo, es incertidumbre, y eso se paga con una tasa extra. Florencia. ¿Y no sería mejor también, si es que yo quiero solventar un proyecto, pedir un poco más por cualquier, no sé, emergencia o que puedan subir los precios de lo que necesito costear? Pero eso cuesta 1,25% al trimestre. Ah, ya. O sea, para eso creo que el producto no es un bono. Para eso existe la línea de crédito. ¿Entiendes? Entonces, como que todas las empresas tienen una línea de crédito por una emergencia, porque no sabes cuánto vas a usar. Po.
Pero yo decía, oye, esto voy a construir una planta de refinamiento de petróleo. Ya, pues, tengo un contrato de construcción que dice que es 750. No va a ser 780, no va a ser 7. Si los costos se le encarecen a la constructora, por eso que la constructora tiene otro tipo de productos. Tiene un crédito para construcción que es como una línea de crédito más larga, no más y más barata. ¿Por qué? Porque no sé, pues mira, yo voy comprando materiales de acuerdo al avance de obra y eso lo tiene que certificar un inspector técnico de obra y eso depende de que no llueva o depende de que no haya un paro de los camioneros, no sé qué, depende de muchos factores, entonces tú no te puedes casar con un monto. Entonces, podría ser que para distintos tipos de empresas les funcionen otros productos de financiamiento. ¿Entiendes? Por eso que nosotros partimos con bonos diciendo el bono no es para cualquiera. El leasing podría ser una alternativa. El bono es para otra cosa y las acciones son para otra cosa. Tiene que haber como un match entre los activos y el financiamiento, no solamente los pasivos. No es como cualquiera te sirve para cualquier cosa. ¿Entiendes? O sea, miren, por ejemplo, Cencosud cuando fue a comprar Carrefour Colombia el 2013 o 2012, bueno, pero entre 2011 y 2013. Va y tú dices, oye, tengo una oportunidad ahora tengo que comprar una cadena de supermercados gigantesca en Colombia. Ah, ya, miren, voy a llamar a un banco de inversión, le voy a decir que emitamos un bono, voy a llamar a los accionistas, tengo que ir a una junta accionista para ver si podemos hacer un aumento de capital para comprar a la empresa. Y tengo que informar todo esto a la Comisión del Mercado Financiero, tengo que enviar un hecho esencial, carta certificada a los accionistas, etc. Me va a tomar 4 meses. Ya, en 4 meses, ¿qué va a haber pasado? ¿Qué creen ustedes que va a haber pasado con una oportunidad de negocio? ¿Se pierde? Se pierde. Entonces las oportunidades de negocio son ahora. Entonces, no sé, si a alguien le gusta ir a Zara, oye, si te gusta la chaqueta hoy día y lo pensáis un mes, no está en un mes más, pues las colecciones rotan cada 2 semanas. Bueno, así es la cuestión. Aquí es lo mismo, pues tienen la oportunidad ahora. Si yo le cuento a todo Chile, oye, fue Falabella y se lo compró, mataste. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces tú dices, oye, para financiar eso, en el caso de Cencosud, JP Morgan le dio un crédito puente de 2.500 millones de dólares. Dijo, mira, aquí está toda la caja que necesites, compra, y después hablemos en un año más. Pues en un año más tú organízate, qué es lo óptimo, cuánto patrimonio, cuánta deuda, cuánta caja generaste durante el año, cómo se va a armar esto, estructúrate bien, emite algo que sea más de un año, porque obviamente no voy a pagar una adquisición con un préstamo un año, necesito 10 años, 20 años, y después tú me pagáis. Y eso te doy una tasa de interés que no es un crédito de consumo, obviamente. Ah, ya, suena bien. Entonces, oye, no, yo quiero ir a comprar una empresa E.ON. Cuando Endesa España trató de comprar E.ON en Alemania, 60.000 millones de euros. Oye, tengo que juntar como 50 bancos en el mundo, pero bancos gigantescos para que me presten esa cantidad. Si no, no da. Entonces, como que hay distintos productos. Pues el bono es en general para empresas muy grandes, dijimos, megaproyectos, etc. Entonces, quizá esta idea de guardar el colchoncito, sí, pero el colchoncito es caro. Sí, lo que hacen mucho las empresas es, por ejemplo, en el caso de Chile, tú vas e inscribes la línea de bonos en la Comisión del Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros. Tú dices, oye, si yo tengo que hacer este proceso todos los años, mejor voy e inscribo 30 millones de UF. Y eso te dura 5 años legalmente. Entonces quizás tú dices, oye, el primer año necesito 6 millones de UF, unos 300 millones de dólares. ¿Listo? Emito eso. Después emito otro bono y por eso dice con cargo a la línea X, ya, otros 100 millones de UF. Ya, te quedan 14 todavía. Y después, en 4 años más, necesito 9. Ya, y me quedan 5. Y si no se emiten más, se cancela nomás. Y entonces justamente eso va regulando, oye, es que hay más apetito por el bono, te están pagando más plata, no tengo que emitir 10 millones de UF, tengo que emitir 9 u 8. O, mira, se encareció súper harto el proyecto, necesitamos más plata, oye, emitamos un bono adicional. ¿Se entiende? Y entonces en general se tiene esa flexibilidad para que la empresa no quede muy pasado el tejo o no quede muy corto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Gracias.
Entonces, si la tasa demandada por el mercado, la yield to maturity o la tasa de colocación es más baja que la tasa que requiere el cupón, la tasa que tú ofreciste al mercado, entonces el bono es lo que decíamos es sexy. Es atractivo para el mercado y por ende el concepto es que está sobre la par o se transa con un premio, con una prima. Si la tasa de mercado es justamente la misma que tú ofreciste, entonces el bono está a la par y se match con el mercado, pero no es ni más ni menos plata. Si por el contrario el mercado demanda más intereses que lo que tú estás ofreciendo, entonces el bono está bajo la par o se transa con descuento. Porque en el fondo es lo que se conoce como un ugly, como que está feo, nadie lo quiere tener. ¿Se entiende? Entonces va a ser súper castigado en ese sentido, no sé, lo que nosotros veíamos de Toys R Us la clase anterior. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el caso de los 992 millones se transa al 132% del valor par o con un excedente o con un premio de 32,5% sobre el valor par. En el otro caso se transa al 82,81% o con un descuento de 17,19% respecto al valor par. Así es el concepto como se utiliza en los mercados financieros. ¿Sí? Entonces, si no es un bono perpetuo, es un bono cero cupón. Un error súper común es que uno considera que un bono cero cupón no tiene ni un cupón. Si no te paga nada, ¿cuánto vale? ¿Cero? Cero. ¿Se entiende? Entonces, no es que uno esté hablando de un bono cero cupón y que uno realmente quiera pensar que ese bono no va a pagar nunca, sino que lo que realmente está pensando es que uno eventualmente va a pagar un solo pago, un único y exclusivo pago al final. El cero cupón se refiere a que entre medio hay cero cupones. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa. Entonces uno va a decir, mira, lo más normal para los bonos cero cupón es que se hable de un bono con descuento o descontable o strip a veces. Y lo que uno dice, oye, yo prometo pagar 1.000 en 5 años más, ya 1.000 traído valor presente, entonces lo que ocurre al final es que los intereses no son explícitos en el bono, pero están implícitos en el bono. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, México, sobre todo cuando hubo muchos huracanes y como desastres catastróficos, emitió bonos catastróficos y las municipalidades sobre todo empezaron a emitir bonos cero cupón, porque tú decías, oye, se destruyó la mitad del pueblo, no tengo cómo pagar, pues. Entonces es súper lógico que emitan un bono cero cupón. Entonces, por ejemplo, tú decías, oye, un típico MUNI paga 4.000 millones de pesos mexicanos en 10 años más, y tú le podrías exigir una tasa de interés del 2,2% efectiva cuatrimestral. ¿Cuánto valdría uno de estos bonos? Primero que todo, lo básico, pues ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 3. Entonces uno podría decir, si el bono te paga 4.000 millones, en 10 años más es 4.000 millones el pago, traído valor presente, un solo pago, cero cupón, traído valor presente al 2% durante 30 cuatrimestres. ¿Sí? 30 periodos o 10 años, como quieran verlo. Y entonces eso te da 2.200. Entonces la diferencia entre el pago final, que es 4.000, y el valor presente, que es 2.200, ¿qué son? Los intereses, ¿no? Los intereses, eso es. ¿Se entiende? Entonces fíjense que esos intereses están implícitos, porque no dice, oye, yo te pago 5% de interés al año, o 2, o lo que sea. No, están implícitos, pero eso no quiere decir que los inversionistas no lo cobren o que no se devenguen en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia cuando uno está viendo un bono cero cupón. Entonces, por eso que les decía que es típico que se hable del descontable. La experiencia me dice que es probable que algunos estén como más entrenados o más situados a utilizar siempre o convertir siempre la tasa efectiva anual.
Bueno, si ustedes convertían 2% cuatrimestral en 6,12% efectiva anual, pueden descontar los mismos 4.000 millones a esa tasa efectiva, pero durante 10 años. Y les va a dar exactamente los mismos 2.200 millones. ¿Se entiende? Entonces, si alguien lo quiere hacer de esta forma y le es más fácil, bienvenido sea. No hay problema. ¿Sí? Entonces, podría ser descontable o strip, que son los nombres que se utilizan regularmente. El concepto de strip proviene esencialmente de que en Estados Unidos tú podrías tener un bono, por ejemplo, que pague 500, 500, 5.500 y recortarlo, descuponarlo o hacer stripping en un bono cero cupón de 500, otro de 500 y otro de 5.500 y venderlos por separado. Como el valor presente aditivo no genera nada, pues de hecho se puede hacer lo contrario, un recon, y reconstruir los bonos y pegar todos los cupones y transarlos como que fuera uno solo. Como eso no genera nada, se permite separarlo. Entonces, por eso que se ocupa a veces el concepto de strip, que es la sigla en inglés como para activos financieros transados por separado, security traded, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, tiene que ver muchas veces el bono cero cupón con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en especial para los de corto plazo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los T-bills, que son los billetes mal traducidos, pero a menos de un año, los bonos a menos de un año. Los T-notes, que a veces también se les traduce como notas o como billetes, son entre 1 y 10 años. Y más de 10 años son los T-bonds. En el caso de Chile, los de muy corto plazo son los papeles descontables del Banco Central, y eso es el PDBC. Y entonces eso, PDBC 30 a 30 días, 60, 90, 180 y 360. ¿Se entiende? Un solo pago. Lo que discutíamos en la clase anterior, oye, si me voy a pagar en 2 meses, ¿para qué me voy a llamar después de un mes? Paga todo en 2 meses. Con una cosa de eficiencia, ¿se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay duda? Perfecto. Después entonces, ¿qué tenemos? Si el bono no es ni perpetuo ni cero cupón, el bullet podría ser súper típico. Y el bullet en general, como el BCU, el caso del bono del Central en Unidades de Fomento, o el BCP, el bono del Central en Preso, a varios años tú dices, oye, anda pagándome al menos los intereses parcialmente. Entonces, por ejemplo, un BCU 2 significa un bono del Central en Unidades de Fomento a 2 años. Y típicamente es por 500 unidades de fomento, y entonces uno podría decir, mira, si paga semestralmente 2,25%, se tendrían 3 cupones que van a pagar solo intereses, 11,25 UF, y un último cupón que paga el capital más los intereses. Entonces, para efectos de valorización, uno puede decir, oye, son 4 cupones solo de intereses y 1 de capital, o puede decir, son 3 cupones solo de intereses y 1 de capital más intereses, y van a llegar exactamente al mismo valor presente. Lo que les sea más cómodo de hacer ustedes, hagan eso. ¿Sí? Entonces te dice, ¿cuál sería el valor de colocación de un bono si el mercado lo compra una tasa efectiva anual de 4%? Entonces, primero, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Había que hacer la conversión. Eso, perfecto. Ya. Esta vez no cayeron en la trampa. Convierto la tasa efectiva semestral. Entonces voy a decir 1 más 4%, ¿elevado a cuánto? A 1 partido 2. Eso, 1/2. Y eso va a dar 1,98. Entonces, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Bajo la par. ¿Bajo la par? ¿Por qué? Ah, no, sobre la par. Sobre la par. Tú ofreces 2,25 y el mercado solo quiere 1,98. Es sexy eso. El mercado realmente está dispuesto a pagar mejor
por ese bono porque tú le estás ofreciendo más de lo que la alternativa les da, que es 1,98. ¿Se entiende? Entonces, teniendo claro eso, uno va a poder decir seguro que se va a colocar o se va a vender por más de 500 unidades de fomento. Entonces, primero convertimos la tasa y luego, teniendo la tasa, traemos valor presente en los cupones. Nos da 505. Entonces, se transa el 101% del valor paro con un premio del 1%. ¿Sí? Entonces, cuando... Fíjense que la promesa es pagar 11, 11, 11, 511. ¿Cuánto es el pasivo para la empresa? ¿Cuándo se genera el pasivo para la empresa? Esa es una mejor pregunta. Cuando le dan la caja. Eso, cuando le pagan la caja. ¿Y cuánto te pagan por este bono? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por este bono? ¿O dispuestas? ¿505? 505, listo. Por eso que, acuérdense, entra caja por 505 y tomo un pasivo por 505. Y por eso parto la tabla de desarrollo con 505. Antiguamente, antes de IFRS, no era así. La empresa decía, no, yo no pedí 505. Si tú me pagaste 520, 560, eso es problema tuyo. Yo pedí 500 y me comprometí a devolver 500 y no voy a devolver nada más que 500. Ya. Entonces, como te entró caja por 505, tú cargabas el efectivo por eso, abonabas el pasivo por 500 y generabas una prima por emisión de bonos de 5, que se amortizaba linealmente, lo cual era un desastre. Porque si hay algo que deberían tener claro es que el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Entonces, lo que ocurre en este caso es lo siguiente. Tú dices, tengo los 505 aquí y ¿qué tasa de interés voy a generar sobre eso? ¿Qué tasa devengo sobre esos intereses? Perdón, sobre qué tasa de interés devengo sobre ese capital. ¿1,03? ¿Por qué 1,03? El 1,98, ¿no? Eso es, la tasa de mercado, esa tasa lo coloqué. Entonces esa es la tasa que se está cobrando sobre el pasivo. Por eso fíjense que aquí pasa algo distinto. Es decir, el 1,98% de los 505 es 10. Pero por eso que dijimos, paso 2, oye, calcular con la tasa cupón, el cupón es un compromiso a muerte, no hay diferencia. Entonces te va a dar 11,25, por ende, como tu cupón es más grande que los intereses, la diferencia va a amortizar. Y entonces fíjense que al final del primer semestre, en vez de ver 505, va a haber devuelto 1,25 y debe menos. Y en cada periodo, dado que sobrecompensa el devengo de los intereses, entonces va a ir bajando la deuda hasta que al final realmente va a llegar a cero. Si no fuese así, no llega a cero. Y fíjense aquí, el primer año paga 2,52. El segundo año paga 2,62. Entonces uno dice, oye, es que si hubiera hecho esto lineal, paga 2,56, un desastre, por ningún año estaría bueno. Se parece, sí, pero no es lo mismo. El valor del dinero del tiempo no es lineal, por ende estos 5 extras no se podrían ir devolviendo de forma lineal. ¿Se entiende? Entonces, esencial saber hacer una tabla de desarrollo, si no, tomen en consideración lo que he dicho en las últimas 8 clases. Entonces, si no fuese de esa forma, fíjense, cambiemos el bono a que fuese un cero cupón realmente para ver la tabla de desarrollo. Pensemos que el bono dice, yo te pago 500 UF en 2 años más, tasa de 4%. Entonces uno diría, perfecto, yo voy a descontar esos 500 en valor presente y me gano esos casi 38 unidades de fomento en valor presente. ¿Sí? O sea, perdón,
me gano esas 38 por los intereses y es la diferencia contra el valor presente. Entonces, como el bono es cero cupón y no paga cupones entre medio, ¿quiere decir que no genera intereses? ¿Que no devenga intereses? No. No. Lo que pasa aquí entonces es que hay una diferencia entre el flujo de caja y el devengado. Tú partes con 4.62, dijimos el 1,98% de esto son intereses, pero lo que pasa es que como el bono es cero cupón, no paga. Entonces, como tú me debías 4.62 y además los intereses crecieron en 9,15, entonces ahora tú me debes más. Y luego me debes más todavía, y al final te devuelvo todo y quedamos en cero. ¿Se entiende? Es un problema de flujo de caja, no de devengado. Entonces, se van capitalizando o desamortizando esos intereses y se van agregando a la deuda. Por eso que aquí el asiento contable sería cargo a gastos financieros contra la obligación por bono, no contra efectivo, porque no te lo estoy pagando. ¿Sí? Entonces ahí hay una diferencia si fuese cero cupón en el que no paga cupones entre medio. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, el último tipo de bono es el de hipotecario, el que tiene los cupones iguales. Entonces, pensemos que hay un bono hipotecario con un valor carátula de 400 millones que paga cupones trimestrales por 1 año y medio y que la tasa de cupón efectiva anual es de 7%. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento si a los papeles de riesgo equivalentes se le está exigiendo una tasa de 1,85% efectiva por trimestre? Entonces, teniendo este 7 y teniendo este 1,85, podríamos decir, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Hay que cambiar la tasa. Hay que cambiar la tasa, perfecto. Entonces, paso 1, transformamos la tasa cupón en una tasa efectiva. Listo. A la temporalidad que pago los cupones, 1,71. Entonces, teniendo claro ese 1,71, diría, si el cupón es de 1,71 y el mercado quiere 1,85, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Bajo la par. Bajo la par. Tú le ofreces muy poco comparado con la alternativa, que es 1,85. ¿Se entiende? Entonces después decimos, calculo el cupón. Como todos los cupones son iguales, nosotros vamos a decir los 400 millones originales que pido deberían ser igual al valor presente de todos los cupones. Y como todos los cupones son iguales, aquí tenemos la fórmula de la anualidad. ¿Sí? Entonces, para que si alguien ya no entiende eso, ya es el límite más bajo posible, el valor presente de una anualidad. Entonces lo que toca hacer de ahí es despejar justamente el cupón. ¿Sí? Entonces reordeno eso y te da 70 millones. Y teniendo el cupón, entonces, lo mismo que hemos hecho en todos los otros casos, traemos a valor presente. Entonces, si los cupones que pago son trimestrales, ¿cuántos trimestres hay en 1 año y medio? ¿Cuántos trimestres hay en 1 año y medio? 6. 6, listo. Entonces tenemos la tasa, tenemos el plazo y tenemos entonces el cupón, por ende vamos a poder calcular el valor presente, 398. Y justamente lo que habían dicho ustedes era que se iba a colocar por debajo de la par. ¿Se entiende? En cualquier momento del tiempo, por ejemplo, si uno dijera, después de X cantidad, y creo que lo hemos preguntado algunas veces, pero después de 2 trimestres, ¿cuántos cupones quedarían por pagar? 4. 4. Entonces uno podría valorizar el bono en cualquier momento del tiempo como el valor presente de los cupones que restan. Entonces aquí yo ponía de ejemplo 3. Entonces quizá a alguien le es más fácil hacer toda la tabla de desarrollo. Con Excel me parece que es muy fácil. Si hubiera sido con 100 cupones, claro, alguien dice, no, tendría que
hacer el cálculo. Entonces uno dice, oye, después de 3 trimestres va a deber 204 de los 400 y sobre eso va a generar intereses del 1,85%. ¿Sí? Y la tabla de desarrollo se vería de esta forma. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Ya, entonces. ¿Cómo valorizo el bono? Al principio, al costo. ¿Sí? Podría ser que ese costo sea el valor presente de todos sus cupones o no. Y va a ocurrir esto. Tú dices, oye, yo pagué 1000 por un bono. Piensen en, no sé, Casino Enjoy, ¿ya? Casino Enjoy emite un bono y decimos, oye, esto es 200, 200, 1200, ¿ya? Entonces, lo compraron por el valor presente de esto que es 1000. Ya. Si ustedes compran ese bono por 1000, ¿le llegarán los 1000 a Casino Enjoy? Si ustedes pagan 1000, ¿le llegan los 1000 al vendedor del bono? En caja pura, ¿cuánto le llega? ¿Le llegan los 1000? Sí. ¿Sí? Nadie me ayudó a emitir el bono. Tiene que pasar por el banco, ¿no? Ya. Entonces yo contraté un banco de inversión, pagué derechos de bolsa, una clasificación de riesgo, fui a notaría, tengo gastos legales de auditoría, etcétera, se me habrá ido algo. Entonces voy a decir, mira, en realidad con lo que se quedó en Joy fue con 960. Entonces fíjense que va a ocurrir algo. Si tú traes a valor presente estos cupones, pero el valor presente te da más bajo, ¿qué debe haber pasado con la tasa? Aumentó. Subió. Aumentó. Eso es. Tasa más alta, menos valor presente. Si por el contrario tú dices, oye, ustedes compraron el bono por 1000 que se le envía en Joy, pero yo soy su corredor de bolsa, les cobremos. Entonces ustedes tuvieron que en realidad pagar 1020, por ejemplo. Ya. Para que esto traído a valor presente te dé más alto, ¿qué debe haber pasado con la tasa? Bajar. Bajar. Eso es. Por eso que es lo mismo que decíamos, oye, comparativamente al valor presente es como un arriendo. Si tú pagaste más por el bono, se reduce la rentabilidad del activo. Si tú recibiste menos caja, entonces aumenta el valor del pasivo porque pedí menos plata, pero comprometí a pagar las mismas cuotas o cupones. Entonces la tasa de interés es mucho más grande. ¿Se entiende? El cómo sea el modelo de negocios de la empresa es lo que va a hacer la diferencia en el modelo de contabilización que yo voy a utilizar. Por ejemplo, para el emisor es muy evidente que si tú no pagas un bono, ¿qué te pasa? Si el emisor no paga el bono, ¿qué le va a ocurrir? Lo demandan. Ya, te demandan. ¿Y eventualmente qué le va a pasar para la empresa? ¿La quiebra? Eso, va a quebrar o va a tener que liquidarse. Por ende, no se va a cumplir la hipótesis de la empresa en marcha, entonces ya no tiene sentido aplicar IFRS para su estado financiero porque no hay continuidad. Entonces, para el emisor es súper obvio que tiene que ser el costo amortizado el modelo de negocio, a menos que pase algo súper extraño, por ejemplo, que los fondos de la emisión del bono se ocupen en un activo súper específico que se mida a valor razonable. Que quizá a alguien en el control de lectura le apareció justamente ese caso, pero no sé, era una pregunta de 30 y tantos. Entonces, podría darse, pero si no, y para nuestro efecto, el emisor siempre ocupa el modelo del costo amortizado. ¿Sí? Por el otro lado, el comprador podría ocupar cualquier cosa. Porque tú podrías ser un fondo de pensiones o una compañía de seguro que compra este activo para dedicarse a pagar pensiones.
Entonces tú lo que quieres hacer es descuponarlo, ir quitando cada uno de los cupones y cobrar por muy largo plazo, 20 años, 30 años, 50 años. Por ende, en ese caso tiene sentido el costo amortizado. Pero tú podrías decir, no, pues mira, yo lo compré como el bono del Manchester United que decíamos, lo compré por 100, pero cuando subió a 109 lo liquidé al tiro. Ah, tú tienes un efecto más especulativo, más de negociación o de trading de corto plazo, no de largo plazo. Entonces tu modelo no debería ser el costo amortizado. Tu modelo debería ser el valor razonable, porque lo que te importa justamente es el precio de mercado. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, cuando tú ocupes el modelo del valor razonable, es que podría darse la situación en la que el costo sea distinto al valor razonable. ¿Por qué? Porque tú dices, lo que vimos recién, ¿cuánto vale el bono? 1000. Pero ¿cuánto te costó comprar el bono? 1020 porque le pagué a la corredora de bolsa. Te va a pasar esto, lo registra inicialmente por el costo de 1020 y dice un segundo después, ¿cuánto vale en el mercado? 1000. Entonces, si yo lo registré por 1020 y ahora vale 1000, ¿qué debería mostrar de inmediato? Una pérdida por valor Una razonable. pérdida. Y entonces te crea una asimetría contable. ¿Entiendes? La asimetría es contable justamente cuando te estoy dando una información inútil. Uy, pero ¿cómo lo vas a colocar y al tiro perdiste plata? Es como en leasing cuando decíamos, el valor presente de las cuotas me da más que el camión, entonces voy a hacer deterioro del activo por derecho de uso al tiro. No, pues no tiene sentido. Máximo por el valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, si uno dijera el costo amortizado, lo voy a poner con rojo para que sea más claro. Si uno tiene el costo amortizado, es fácil. Tú dices, oye, el comprador tiene un activo financiero por 1020. Y como lo compró, desembolsó efectivo por 1020. En el caso del valor razonable, no es así. Tú vas a decir, oye, el valor razonable del activo financiero es 1000. Pero salió caja por 1020. ¿Qué son los 20 de diferencia? Por un punto premio. ¿Qué son los 20 de diferencia? ¿El valor extra por valor razonable? Sí, pero contablemente, ¿qué sería eso? Pérdida por valor razonable. Podría ser, pero si mostramos la pérdida es justamente lo que no queremos hacer. ¿Amortización? No, porque estoy en la emisión. Cuando después me vayan pagando de vuelta es cuando amortizo. No es una Pero reserva. no, ¿por qué pagué esos 20 extra? Es un gasto para comprar el bono. Eso es, un punto premio. Gasto por emisión. Es como si alguien se compra una casa, tiene que pagarle a la corredora de bolsa. A la corredora de propiedades, perdón. ¿Entiendes? Tú compras un bono, tengo que pagarle al corredor de bolsa. ¿Entiendes? Tú pones apuestas, tienes que pagarle al corredor de apuestas y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces, ahí no tendría sentido capitalizar ese gasto porque va a crear una asimetría contable. Pero si no te va a crear la asimetría contable, inclúyelo, pues, y devenga una tasa de interés más pequeñita. ¿Se entiende? Dentro de esos 20 estamos poniendo todo lo que dijimos recién, las comisiones, los gastos legales, la asesoría, la clasificación de riesgo, el banco de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí están con otros números los que yo les decía. Entonces fíjense que si tú, lo que planteamos ahí, si tú recibes menos caja, el pasivo es más costoso. Si tú tienes que desembolsar más caja, el activo es menos rentable. Entonces, ¿cómo calculo esa tasa de interés efectiva? Nosotros ya hicimos esto en matemáticas financieras. Dijimos, y en Excel ocupen la función igual TIR y se los va a solucionar. Yo aquí lo puse simple. Dije, mira, si tú tienes un bono cero cupón a un año que paga 1100, entonces tú dirías, perfecto. Si yo 1100 lo compro por 1000, me da una tasa de mercado de 10%.
Pero si en realidad tú tuviste que desembolsar 50 extra por comisiones de corretaje, entonces la tasa que te va a dar el activo es solamente 4,76%. En el fondo el 10 menos las comisiones. ¿Sí? Por el contrario, si tú tuviste que pagar 50, entonces de los 1000 como emisor del bono te entraron 950 y yo despejo 1100 acá y 950 acá, el pasivo es mucho más costoso, es de 15,79%. ¿Se entiende? Entonces la conclusión de la idea es que los costos incrementales en la adquisición de un bono bajan la rentabilidad del activo o aumentan el costo del pasivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, acordémonos del caso del bono hipotecario, 6 cupones iguales de 70 millones con el modelo del valor razonable. Después de 2 trimestres, la tasa es de 2%. Después de 2 trimestres más, o sea, al final del cuarto trimestre es de 1%. Acuérdense que originalmente, voy a poner acá, la tasa inicial era de 1,98%. 85%. Bueno, el efecto va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, si 2 semestres después sube la tasa, ¿qué pasa con el valor presente? Baja. Baja. Listo. Entonces, si baja el valor del activo, ¿qué le va a producir a la empresa que compró ese bono? ¿Una pérdida? Pérdida. Listo. Antes de hacer cualquier cálculo ya van a tener la lógica. Si 2 trimestres después, un semestre después, digamos, sube la tasa de 2 a 1, entonces, ¿qué le pasa al valor presente? ¿Sube? Sube, porque la tasa baja. Y entonces, ¿qué le va a generar a la compañía? Una ganancia. Ganancia. ¿Se entiende? Como ahora tú vas a estar registrando el bono al valor razonable, entonces aquí se va a volver un poco más compleja la tabla de desarrollo. Tú vas a decir, al principio valía la cifra que calculamos allá, 3,98. Pero después tú dices, 2 trimestres pasados de los 6, ¿cuántos trimestres te quedan? 4. 4, listo. Entonces, traemos a valor presente con la nueva tasa de mercado del 2% durante 4 trimestres y te va a dar 2,69. Pasados 4 trimestres, ¿cuántos cupones te quedan? 2. 2, listo, ahí está. Entonces traigo valor presente, nada muy sofisticado, la fórmula de la anualidad nomás, y te va a dar 139. Entonces, fíjense, yo quité los cupones 1 y 6 porque nos queremos concentrar solamente en la revaluación. Pero tú tenías 3,34, generaste los intereses que decíamos originalmente de 1,85, el cupón jamás cambia, amortizó eso y deben 2,70. Como ahora llevo esto al valor de mercado y el valor de mercado es más bajo, el cambio es negativo. Entonces, ¿eso qué le va a producir al que tiene el bono, al tenedor o al comprador? ¿Qué le va a producir? Si ahora vale menos el activo, ¿qué le produce? Una pérdida, ¿no? Una pérdida, listo. ¿Qué era lo que dijimos antes? ¿Se entiende? Entonces, si uno entiende el problema de la tasa y el valor presente, tiene solucionado el resto de la vida, porque los asientos lo vimos con propiedad de inversión. Oye, si gana plata, ganancia por ajuste de valor razonable. Si pierde plata, pérdida por ajuste de valor razonable. Si ahí no está la complejidad es hacer las matemáticas financieras detrás de esto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que aquí le agregué la columna cambio a la tabla de desarrollo y aquí viene lo que es distinto. El saldo insoluto final del trimestre 2 no es igual al saldo insoluto inicial del trimestre 3, porque como ahora es valor razonable, entonces lo que tienes que enchufar es justamente el valor razonable aquí.
¿Se entiende? Y ahora, ¿qué tasa de interés voy a devengar sobre los 2,69? La nueva, la de 2%. La de 2%. Entonces este de aquí es justamente el 2% de interés sobre los 2,69. Lo mismo el siguiente año y después digo, oye, ¿cuánto debo? Debo 2,37. El valor razonable va a ser de 139. Entonces subió en 2 palos. Esos 2 millones, ¿qué van a hacer para la empresa? Ganancia. Ganancia, ahí está. ¿Se entiende? Y fíjense que el último trimestre, o el último semestre, perdón, los últimos 2 trimestres, parto con otro valor, con el 139, y sobre ese devengo un interés de ¿cuánto? El 1. Del 1%. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, a una tabla de desarrollo de la que hemos hecho hace mucho rato, le agrego una columna que es la variación o el cambio que tengo sobre el bono. ¿Sí? Eso es más complejo. Esa diría que es la capa superior o lo más complejo del modelo del valor razonable, porque el resto es pérdida por ajuste al valor razonable o ganancia por ajuste al valor razonable, que es lo que se hacía con propiedades de inversión. Y contesto al tiro la duda. Y por eso que ahí lo que yo les sugería es hacer los ejercicios 3 y 4 del set de bonos que mostraba al principio, porque ahí tienen el ejercicio de INTIL, que ese es de una prueba en la Chile. Florencia, tú tenías una consulta. Así que en la tabla de desarrollo, cuando es el comprador, el CIF final es el que tiene el valor, ¿no? No queda en cero. Eso sería la del vendedor. ¿Cuánto es el...? De nuevo, a ver. Que en este caso la tabla, el CIF final queda con un valor porque es la del comprador, ¿no? Estamos viendo aquí el punto de Sí. vista. Ya, era eso. Ah, claro, porque el emisor es muy extraño que ocupe el modelo del valor razonable. Diría que para efectos de este curso nadie ocupa el valor razonable. De hecho, los profesores Carrasco y Cabrera hicieron una investigación hace algunos años y encontraron, creo que 2 empresas en todo el mundo que ocupaban para el que vende el bono el modelo del valor razonable. Entonces, no lo consideran. ¿Sí? Entonces, miren, ocupemos los últimos 3 minutos en mostrar los estados financieros reales justamente. Miren, para ver 2 cosas importantes, yo les mostré al principio que tienen más, pero para mostrarles justamente el efecto que tiene sobre la tasa efectiva y el efecto que se tiene sobre el método de valorización. Entonces, fíjense, ruta Aberti, ¿sí? Para ir al litoral, a San Antonio, al Quisco, al Garrobo, en la concesionaria. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa que tiene 331.000 millones en activos, mayoritariamente intangibles, y la otra parte una cuenta por cobrar gigantesca. ¿Por qué? Porque una parte está garantizada, activo intangible. Por el otro lado, por el pasivo, el bono está incluido en esta línea, en pasivos financieros, los que sean a más de un año y los pasivos financieros corrientes a los que sean menos de un año. ¿Sí? Quizás vencen 1 o 2 cupones dentro del año. Entonces fíjense que tiene 180.000 millones en bonos. Las carteras son grandes emisores de bonos. Entonces más de la mitad de los activos está financiado con bonos. ¿Qué dice sobre los pasivos financieros? Tiene un bono B1, tiene un bono B2 y bien tiene un bono C. Y fíjense aquí, esta columna es muy importante. A ver, este color. Tasa de interés. Fíjense, hay una tasa que dice nominal, es un error que localmente se atribuye, pero digamos que esa es la tasa cupón. Se habla de tasa nominal aunque sea un error teórico. Y luego te dice que la tasa efectiva es más alta, que justamente es lo que decíamos recién. Si yo le agrego todos los costos de emisión, la tasa para ese pasivo es más alta. El que haya comprado estos bonos va a tener una rentabilidad más baja sobre el activo financiero. ¿Sí? Y aquí te explica entonces. Te dice ya. El pago íntegro y oportuno del capital y los intereses del bono se encuentra garantizado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y por la garantía financiera de Financial Security Assurance, que cubre cualquier cantidad que no pueda cubrir el BID en virtud de ciertas limitaciones.
entonces tú dijiste, oye, si no pago yo, paga el BID. Si no paga el BID, entonces paga una compañía de seguro. Entonces el bono se vuelve muy, muy seguro. Y por eso que fíjense que le dan una clasificación AAA, lo más seguro posible. Y entonces, ¿qué te dice? Te dice, mira, la tasa efectiva final que obtuve es de 7,33%. ¿Cómo llegamos a esto? Le pusimos los gastos del inicio más las primas que le tuve que pagar a la compañía de seguro o al garante. Entonces esto subió en 0,81 por las primas de los seguros y los gastos iniciales le subieron en 0,75. Y entonces aquí tiene una tablita muy clara. Oye, se colocó una tasa cupón o a tasa de mercado de 5,77, pero si le sumo el efecto de los seguros más todos los otros gastos, aumentan en esas tasas a 6,6 más o menos y después a 7,33 que te da la tasa efectiva final. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el efecto en la tasa, uno de los ejemplos. Y el otro, fíjense, un banco de inversión, y con esto terminamos, que tiene 500.000 millones de pesos en inversiones. Y entonces fíjense que dentro de sus inversiones aquí están todos clasificados de acuerdo a lo que hemos dicho. Instrumentos a valor razonable, tienen acciones, tienen renta fija. A valor razonable, pero que sean de ellos, no de los clientes, también tienen acciones y bonos. Y fíjense que después tienen toda esta categoría que son bonos a costo amortizado. Entonces, algunos los tienen destinados a descuponarlo, a recibir el efectivo en el largo plazo, y algunos los tienen destinados al trading o a la negociación del corto plazo. Por eso que algunos se valorizan con el método del valor razonable y otros se valorizan con el método del costo amortizado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao.